buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Felipe, consultor de economía y marketing digital. Y hoy los voy a invitar a hablar de estrategia pura y dura. Y para los que me conocen y se preguntarán por qué de fondo de pantalla está esta imagen de un cómic, hoy día les voy a hablar de historia, de la moraleja de la historia y de dos casos, uno de 1549 y otro muy actual, sobre visión. Cómo la visión puede generar una ventaja competitiva muy importante, muy importante. Y que mirar una foto de corto plazo siempre puede ser un riesgo para la compañía. Y esto empieza así. Bueno, primero decirles que esta imagen de fondo de estos guerreros mapuches es un cómic muy vendido acá en Chile. Ellos se llaman Los Vengadores del Sur. Y hace referencia a la guerra de Arauco que duró 100 años. 100 años. La resistencia del pueblo mapuche contra la invasión española. Y esto parte así parte la historia. Cuando llega Pedro de Valdivia tiene una travesía bastante tranquila desde el norte, desde Perú en el fondo, hasta llegar a Santiago, que básicamente era hasta donde habían llegado los incas en su conquista hacia el sur de Latinoamérica. Pero de Rancagua, que está a 100 kilómetros al sur de Santiago, hacia el sur, hacia muy al sur, ya se empezaban a considerar pueblos mapuches. Si bien no eran propiamente mapuches, estaban considerados dentro del mundo mapuche. Y la característica era que primero vivían en clanes, y estos clanes se llevaban muy mal entre ellos. Y eran bastante belicosos en términos de que no querían ser influenciados por otras culturas. Ellos estaban muy felices con su cultura y por lo que ellos peleaban era por conservar su cultura, más allá que la tierra en sí. Querían conservar su cosmovisión. Es así como al momento de llegar Pedro de Valdivia, el cacique Michimalonco, que era el líder de su clan, se da cuenta de que estos invasores eran muy distintos a los incas. Estaban más preparados, tenían más tecnología, sabían cómo pelear, peleaban de una forma muy distinta. Venían arriba de caballos. Era todo distinto, todo muy distinto a lo que ellos conocían. Y él tiene la visión de que si no cambian su forma en la que enfrentaban riesgos y peligros, como comunidad completa, no solo su clan, no iban a sobrevivir. Entonces se ponen dos objetivos. Uno, defender su tierra. Y dos, expulsar a estos invasores. ¿Y qué es lo que hace? Se va a conversar con él, se va un poquito hacia el sur, 100 kilómetros hacia el sur, a conversar con el cacique Cachapual. Y si bien el cacique Cachapual no era un gran guerrero, era un tremendo estratega. Y con Michimalonco, que vivía más cerca de Santiago, diseñan un plan. Y este plan consistía en que ellos, los que vivían más al sur, los que eran liderados por Cachapual, iban a crear una revuelta y iban a hacer que los españoles vinieran hacia ellos mientras Michimalonco entraba a Santiago y lo conquistaba. Y el plan les resultó. Entendieron cómo funcionaba la mente de los españoles, entendieron cuál era su forma de actuar. Sale la caravana liderada por Pedro Valdivia
pasaron 2 o 3 días, la caravana se iba a demorar 5 días en llegar a enfrentar a Cachapoal, y por ahí por el día 3, que es el día 11 de septiembre de 1549, Michimalonco entra a Santiago, incendia Santiago, es el primer gran incendio de Santiago. Los españoles resisten, pero estuvieron a punto de ser arrasados. Cuando vuelve Pedro de Valdivia, se da cuenta de que habían caído en una trampa, pero también se da cuenta de que no están peleando con cualquier persona. Están peleando con gente muy reflexiva, que entiende cómo funciona este tema de la guerra y que había una estrategia detrás. Ellos habían tenido esa visión para entender lo que iba a pasar. Esa guerra duró 100 años. Tenemos una épica, que es la única épica latinoamericana, la poesía de la Araucana, escrita por el señor Alonso Ercilla. ¿Y por qué les cuento esta historia? Esta historia de 1500, sobre la visión. Se las cuento porque este señor que está acá, que se llama Marcos Galperín, que es el fundador de Mercado Libre y uno de sus dueños hoy día, hace 20 años atrás, si bien era un participante como marketplace del ecosistema de Internet en Latinoamérica, no era un gran participante, pero ya estaba empezando a llevar la batuta en términos de entender los cambios que se venían. Estaba negociando la compra de Remate, que era otro marketplace de ese momento, y él siempre estaba 2 o 3 jugadas más adelante de su competencia. Él entendía que estas nuevas generaciones que vivían en el mundo digital iban a necesariamente cambiar su forma de hábito de consumo. Eso iba a pasar. Y él empezó a trabajar en varios frentes. Uno, hacer fuerte el marketplace. Pero segundo, trabajar mucho en la última milla, en cómo llegaba el producto a la gente. Luego empezó a trabajar en un medio de pago propio, porque se dio cuenta que en Latinoamérica había muy pocos medios de pago. Y esto fue muy interesante, porque empezó poco a poco, y en un transcurso de 20 años hasta hoy, a pasar de valer 10.000 millones de dólares a valer casi 70.000 millones de dólares. Hace 20 años atrás, el monstruo del retail era Falabella. Falabella costaba 30.000 millones de dólares. Estaba en toda Latinoamérica. Era la empresa más admirada. Hoy Falabella vale 7.000 millones de dólares. Todas las fuentes de esto están en internet, están en este mismo artículo que les estoy mostrando y lo pueden ver en la bolsa de Santiago. Así que no hay problema en eso, con las cifras. Lo importante es que Falabella no tuvo la visión. No tuvo la visión de entender hacia dónde iba a ir el mercado. Se centró en lo que tenía y pensó que desde su negocio financiero iban a poder crecer y multiplicarse. Y Marcos Galperín se dio cuenta que no, se dio cuenta que el tema iba por otro lado, iba por entender cómo iba a ser el consumo, se centró en el cliente. Su visión fue centrarse en el cliente y en sus necesidades y en sus necesidades futuras. Falabella se centró en ellos y desde ahí en el cliente. Tal como lo hizo tal como lo hizo Michimalonco y Cachapoal, ellos entendieron a su competencia. Galperín entiende quién es su cliente, hacia dónde va. Lo que ha hecho la pandemia básicamente es catalizar el cambio de hábitos de consumo que ya se venía dando.
Esto lo catalizó mucho más. Y la reflexión sobre este podcast o este video está en que no tenemos que perder la visión. Como decía Simon Sinek, este es un juego de largo plazo, no es un juego de corto plazo. Tenemos que sortear estos tiempos, pero siempre teniendo la vista en 2 o 3 jugadas más adelante en cómo se va a ir comportando ese consumidor, hacia dónde va la tendencia de mercado. Espero le haya gustado y nos vemos en la próxima.